Hace muchos años, me sentí atraído por un trabajo en la carretera, conducir camiones, una profesión tan solitaria como implacable. Los días se fundían en noches, y las noches se extendían infinitamente, una cascada de autopistas largas y rectas que cortaban a través de las sombras de pueblos dormidos y bosques silenciosos. Era un trabajo de monotonía, un ritmo dictado por el zumbido de los neumáticos contra el asfalto y el leve parpadeo de luces traseras distantes que se desvanecían en el vacío. Cada tramo de carretera se sentía como un mundo propio, un espacio liminal donde el tiempo se ralentizaba y el peso del mundo exterior se disolvía en el zumbido constante del motor. Conducir camiones no era glamoroso, pero ofrecía una peculiar sensación de libertad, una vida medida no por las manecillas del reloj sino por los odómetros. Era una vida de movimiento, de no estar ni aquí ni allá, desatado pero ligado por destinos que marcaban la cadena interminable de carga por entregar. Para alguien como yo, que prefería la compañía de mis propios pensamientos a los espacios abarrotados, era la escapada ideal. No me importaba la soledad, las noches tranquilas donde los únicos compañeros eran las estrellas y el ocasional brillo de un letrero de gasolinera en el horizonte. Entre las muchas rutas y asignaciones, una de las más rutinarias era algo llamado encuentro y giro. El concepto era simple, casi mecánico, cargaba mi camión con mercancías, lo conducía hasta la mitad de su destino y me encontraba con otro conductor en un punto predeterminado. Allí, bajo la cubierta de la oscuridad o en el resplandor áspero de las luces de un estacionamiento, intercambiábamos remolques como un reloj, eficiente, preciso y desprovisto de cualquier conexión personal. Sin charlas triviales, sin interacciones innecesarias. Éramos como fantasmas que se cruzaban en la noche, cada uno desapareciendo por su camino respectivo como si el encuentro nunca hubiera sucedido. Había algo extrañamente satisfactorio en la predictibilidad de eso. Las corridas de encuentro y giro tenían un tipo de ritmo, un equilibrio que se sentía tranquilizador en su monotonía. Los lugares de encuentro designados siempre estaban escondidos en ubicaciones remotas, lotes abandonados. Paradas de descanso desiertas y sitios industriales áridos donde el zumbido de mi motor resonaba en las paredes de concreto desmoronadas. Estos lugares eran elegidos por su aislamiento, su anonimato, lejos del bullicio caótico de la vida urbana. De día, podrían haber sido insignificantes, pero de noche, bajo la manta opresiva de la oscuridad, se transformaban. El vacío se sentía más pesado, las sombras más profundas y el silencio se extendía como una tregua inquieta con lo desconocido. Había estado corriendo estas rutas durante meses y se habían vuelto algo natural, una rutina fluida que requería poco pensamiento. Cada noche comenzaba de la misma manera, una taza de café en una mano, un leve frío en el aire mientras subía a la cabina y el ritual familiar de revisar mi ruta en el portapapeles. Luego venían las horas de conducción, el zumbido rítmico del motor llenando el vacío y las líneas interminables de pavimento que desaparecían bajo mis ruedas. Para cuando llegaba al lugar de encuentro, generalmente estaba agotado pero tranquilo, adormilado en un estado meditativo por el paisaje inmutable de la carretera. Los horarios de encuentro designados eran precisos, hasta el minuto, pero a menudo llegaba temprano. No era raro tener una hora para matar antes de que apareciera el otro conductor, y me había acostumbrado a llenar ese tiempo con pequeños rituales. A veces, estiraba las piernas y paseaba por el perímetro del lote, la grava crujiendo bajo mis botas mientras el aire frío de la noche mordía mi piel. Otras veces, me recostaba en mi asiento y cerraba los ojos, dejando que el leve zumbido del motor me adormeciera en una siesta ligera. Había algo extrañamente pacífico en esos momentos de quietud, el mundo reducido al tenue brillo de mi tablero y la vasta extensión oscura más allá del parabrisas. La vida de un camionero, especialmente en esas corridas nocturnas solitarias, tenía una forma de agudizar los sentidos. No se trataba solo de navegar la carretera, se trataba de leer el lenguaje sutil de la noche. Un destello de movimiento en la periferia, el lamento distante de un tren o la repentina quietud del viento podían tener significado. La mayoría de las noches, esos detalles se desdibujaban en el fondo, insignificantes contra el ritmo constante del trabajo.
pero de vez en cuando, había un cambio, una sensación, apenas perceptible, de que algo era diferente. Eran esos momentos, tan fugaces como eran, los que hacían que el aislamiento de la carretera se sintiera menos como libertad y más como vulnerabilidad. El encuentro y giro se suponía que era simple, un intercambio rutinario que requería poco más que puntualidad y precisión. Era directo, eficiente y sin incidentes. O al menos, eso me decía a mí mismo. Mirando atrás, ahora me doy cuenta de que siempre había una tensión tácita bajo la superficie de esas noches. Algo en los lotes oscuros, el silencio opresivo y el vacío absoluto de esos puntos de encuentro remotos cargaba un peso que no podía explicar del todo. Pero en ese momento, lo descarté. Después de todo, el trabajo era solo un trabajo, otro transporte, otra noche, otro cheque. ¿Qué podría salir mal? La noche en cuestión había sido como cualquier otra. Me habían asignado un encuentro y giro en una ruta que había conducido innumerables veces antes. Mi destino era un estacionamiento desolado junto a un tramo solitario de autopista, una extensión sin luz de pavimento agrietado rodeada por siluetas sombrías de árboles. Las únicas señales de vida eran el aullido ocasional y distante de un coyote o el susurro del viento rozando la maleza. Llegué temprano esa noche, como solía hacer, el reloj en mi tablero marcando poco después de las 3 de la madrugada. El lote estaba vacío, silencioso salvo por el leve zumbido de mi motor mientras me estacionaba en un lugar. Con una hora para matar antes de que llegara el otro conductor, me recosté en mi asiento, dejando que el peso del día se desvaneciera. El silencio era reconfortante, del tipo que te envuelve en la madrugada, un recordatorio silencioso de que el mundo aún estaba ahí, girando en la oscuridad. Mis párpados se volvieron pesados, y decidí tomar una breve siesta, poniendo una alarma por si acaso. No estuve fuera mucho tiempo, tal vez 10 minutos, cuando un sonido me despertó de golpe. Un perro ladró. Fue agudo, repentino y sorprendente en la quietud opresiva del lote vacío. El sonido me golpeó como una bofetada, cortando la frágil sensación de paz que había construido durante la quietud. Estaba cerca, demasiado cerca, y llevaba un borde de agresión que hizo que mi piel se erizara. Por un momento, me congelé, mi mente corriendo para procesar el sonido, para decidir si era real o algún fragmento de un medio sueño persistente de mi siesta interrumpida. La cabina del camión, un espacio que siempre había sentido seguro, de repente se sentía pequeña, vulnerable, como si las paredes delgadas no fueran suficientes para protegerme de lo que estuviera allá afuera. Me senté, el corazón latiendo en mi pecho, y escaneé el lote a través del parabrisas. El mundo más allá del vidrio estaba sin cambios, la misma extensión de asfalto agrietado, las mismas siluetas débiles de árboles moviéndose en la leve brisa. Los faros apenas penetraban la oscuridad, y los bordes del lote parecían disolverse en la nada. No había señales de movimiento, ni ojos brillantes en las sombras, ni indicios de la criatura que había hecho el sonido. Por un segundo, cuestioné mis sentidos. Tal vez lo había imaginado. Tal vez la carretera y la noche finalmente habían comenzado a jugar con mi mente. Sacudiéndome la inquietud persistente, me acomodé de nuevo contra el asiento, intentando volver a ese delicado estado de calma. Mis pensamientos se desviaron hacia el suave zumbido del motor, la forma en que normalmente calmaba mis nervios y ahogaba los bordes inquietos de mi mente. Pero esta vez, no funcionó. El silencio afuera no era del tipo reconfortante, era opresivo, pesado, como la calma que se asienta justo antes de que algo ocurra. Cerré los ojos de nuevo, esperando alejar la incomodidad persistente, pero mis oídos permanecían alerta, esforzándose por captar cualquier sonido, cualquier pista de que no estaba solo. Entonces el ladrido volvió. Esta vez fue más fuerte, más urgente, como si lo que fuera que lo hacía quisiera ser escuchado. Cada ladrido se sentía deliberado, cortando el aire con una fuerza que enviaba un escalofrío por mi columna. No era solo ruido, estaba dirigido, apuntado, destinado a mí. Mis nervios comenzaron a vibrar, los finos vellos de mi nuca erizándose.
Ya no podía ignorarlo. Esto no era el ladrido frenético de un perro perdido y desesperado. Era algo completamente diferente. Me senté de nuevo, mis movimientos esta vez más lentos, más deliberados, como si me estuviera preparando para lo que podría ver. Mi mirada recorrió el lote, escaneando cada sombra, cada rincón oscuro donde algo podría estar escondido. El ladrido resonó de nuevo, rebotando en la extensión vacía del lote, haciendo imposible determinar de dónde venía. Mis ojos se dirigieron hacia los árboles al borde del pavimento, sus ramas retorcidas balanceándose débilmente contra el cielo nocturno. Los contornos débiles del bosque parecían retorcerse en las sombras, pero no había una clara señal de vida, ningún movimiento que pudiera explicar el sonido. El ladrido continuó, implacable ahora, cada estallido agudo de sonido golpeando mi compostura. Mi pecho se apretó mientras la inquietud se transformaba en algo más cercano al temor. Se sentía mal, antinatural, como si el ladrido no fuera completamente animal. Había algo demasiado preciso, demasiado controlado en él, como si estuviera siendo imitado en lugar de producido por un perro real. El pensamiento envió un escalofrío frío a través de mí, mis dedos apretándose instintivamente alrededor del reposabrazos del asiento. Mis ojos volvieron al lote, saltando entre los árboles y la extensión de asfalto. El silencio entre los ladridos se sentía casi peor que el sonido mismo, cada pausa extendiéndose como un peso insoportable, dejándome preguntándome si el próximo vendría más cerca. Me esforcé por localizar la fuente, inclinándome ligeramente hacia adelante como si cerrar la distancia entre mí y el parabrisas pudiera de alguna manera atravesar el velo de oscuridad. Pero las sombras permanecían impenetrables, el ladrido burlándose de mí como un depredador circulando justo más allá del alcance de mi visión. La sensación de ser observado se apoderó de mí, una certeza inexplicable de que ya no estaba solo. Mis instintos me gritaban que me moviera, que hiciera algo, pero permanecía arraigado en el lugar, atrapado en el miedo primal de lo que podría perturbar si actuaba. Cada nervio en mi cuerpo estaba en alerta máxima, mis sentidos sintonizados con el más leve sonido, el menor cambio en el aire. El lote, una vez un lugar familiar y anodino, ahora se sentía ajeno, hostil, un escenario preparado para algo desconocido e indeseado. Miré con más fuerza hacia el vacío, deseando que mis ojos se ajustaran, que encontraran algo, cualquier cosa, que explicara el ladrido. Los contornos de los árboles parecían cambiar y doblarse en la tenue luz, sus ramas retorciéndose en formas grotescas que hacían que mi estómago se revolviera. Cada ráfaga de viento traía consigo un leve susurro, el sonido mezclándose con el ladrido hasta que ambos se convertían en una sinfonía inquietante de movimiento y ruido. El vacío del lote de repente se sentía como una trampa, una extensión de espacio demasiado vasta para defender, demasiado expuesta para esconderse. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vulnerable, como si las delgadas paredes del camión no fueran más protección que papel contra lo que acechaba allá afuera. La noche se sentía viva, presionando desde todos lados, su oscuridad tragando los bordes de mi visión y dejando solo la certeza opresiva de que algo se acercaba. Pasaron minutos, y el ladrido no se detenía. En cambio, se hacía más fuerte y más cercano, hasta que casi podía sentirlo vibrando a través de las delgadas paredes de la cabina. Me dije a mí mismo que era solo un perro callejero, tal vez un perro salvaje buscando comida. Pero a medida que el sonido persistía, algo en él comenzó a sentirse incorrecto. No era solo el volumen o la persistencia, era el ritmo. No era aleatorio ni presa del pánico como el de un perro asustado por una amenaza. No, era deliberado, rítmico, casi calculado. Un escalofrío recorrió mi columna, una sensación fría y reptante que se asentó profundamente en mi núcleo. No era solo miedo, era la conciencia primal de ser observado, de ser cazado. Me senté completamente, cada músculo de mi cuerpo tenso, mi mano alcanzando instintivamente el encendido. Mi mente corría a través de posibilidades, intentando racionalizar el ladrido, la inquietud, el peso opresivo de la noche a mi alrededor. Tal vez era solo un perro callejero, tal vez era una broma de alguien, tal vez.
Y entonces lo vi. Estaba allí, a solo pulgadas de mi ventana, su presencia tan repentina y discordante que por un momento mi aliento se detuvo en mi garganta. Su rostro estaba iluminado por el tenue brillo azulado de las luces del tablero, los rasgos nítidos e inconfundibles a pesar de la debilidad de la luz. Era alto y de hombros anchos, su figura imponente proyectando una sombra que tragaba la oscuridad detrás de él. El vidrio de la ventana, la única barrera entre nosotros, de repente se sentía demasiado delgada, demasiado frágil para contener lo que estaba viendo. Al principio, mi cerebro buscó desesperadamente una explicación, aferrándose a cualquier cosa racional para dar sentido a lo que estaba mirando. Un autostopista, pensé. O tal vez alguien varado en la carretera, lo suficientemente desesperado como para acercarse a un camión en medio de la nada. Pero esos pensamientos se desmoronaron cuanto más lo miraba, cuanto más absorbía los detalles que no encajaban. Fueron sus ojos los que deshicieron cualquier sentido de razón. Amplios, sin parpadear y inyectados de sangre, brillaban con una ferocidad que no se sentía humana. Eran demasiado intensos, demasiado agudos, como los ojos de un depredador fijos en su presa. Los blancos estaban teñidos de carmesí, las venas abultadas y extendiéndose hacia los bordes, como si apenas contuvieran alguna fuerza indescriptible. Y había algo en la forma en que me miraba, algo más allá de la desesperación o la ira, algo feral, algo primal que arañaba el borde de mi cordura. Su boca colgaba abierta, floja pero deliberada, revelando dientes que brillaban húmedos en la tenue luz. Hilos de saliva se adherían a sus labios, brillando débilmente antes de romperse y gotear por su barbilla. Su pecho se agitaba, su aliento visible en el aire frío de la noche mientras empañaba ligeramente la ventana, y entonces volvió el sonido, un ladrido. Sí, un ladrido. No era humano. Ni siquiera era un intento de imitarlo. Era gutural, crudo y animalesco, un ruido que envió una conmoción visceral a través de mi sistema. La pura incorrección de ello hizo que mi estómago se revolviera. Sus labios se curvaban hacia atrás con cada ladrido, el sonido emanando desde lo profundo de su pecho, un gruñido húmedo y ahogado que se transformaba en algo canino y sin embargo inquietantemente deliberado. No era un sonido que perteneciera a la garganta de un hombre, y la comprensión me golpeó como un golpe, esto no era un grito de ayuda. Era una advertencia. Una declaración. Intenté apartar la mirada, arrancar mi vista de su rostro, pero no pude. Estaba congelado, paralizado por la pura intensidad de su presencia, por los detalles horrorosos que parecían multiplicarse cuanto más lo miraba. Su piel era pálida, casi cerosa bajo el brillo de las luces, y parecía estirarse antinaturalmente tensa sobre sus pómulos, como si apenas se mantuviera unida. Su ropa colgaba suelta sobre su figura, harapienta y sucia, la tela manchada con parches de tierra o algo más oscuro, algo que brillaba en la tenue luz como sangre. Y luego estaba la forma en que se movía. No se balanceaba ni cambiaba como podría hacerlo una persona al estar quieta. Su cuerpo se retorcía, sus hombros sacudiéndose en intervalos irregulares, su cabeza girando ligeramente a un lado como si luchara contra alguna restricción invisible. Sus manos, largas y huesudas, colgaban a sus lados, pero los dedos se retorcían y flexionaban como garras ansiosas por atacar. No había duda, todo en él se sentía fuera de lugar, incorrecto de una manera que iba más allá de la comprensión humana. No estaba solo parado allí, estaba enroscado, listo, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Por un breve momento, pensé que vi su mandíbula moverse, un ensanchamiento sutil como si fuera a hablar. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de que palabras podrían salir de esa boca, que voz podría acompañar a una figura tan impía. Pero no vinieron palabras. En cambio, el ladrido retomó, más fuerte, más frenético, resonando a través de la cabina y poniendo mis nervios en llamas. El sonido llenó el espacio, reverberando en el vidrio y el acero del camión, y me di cuenta de algo escalofriante, no era solo fuerte. Era intencional. Cada ladrido tenía un ritmo, una cadencia que se sentía deliberada,
como si estuviera destinada a comunicar algo que no podía comprender. Mi mente corría, intentando descifrarlo, pero el ruido parecía pasar por alto la lógica, golpeando directamente mis instintos y dejando solo un miedo crudo y sin filtrar. En ese momento, se volvió imposible ignorar la pura presencia de él. No estaba solo parado allí, estaba invadiendo el espacio, presionando mi mente, mis sentidos, como si estuviera en todas partes a la vez. El peso de su mirada me abrumaba, su ladrido fusionándose con el latido de mi corazón hasta que sentía como si mi propio cuerpo me estuviera traicionando, uniéndose al caos del terror. Y entonces su mano se movió. Fue sutil, un levantamiento lento y deliberado de su brazo hasta que su palma descansó contra el vidrio. Sus dedos se extendieron ampliamente, las puntas presionando contra la ventana, dejando manchas débiles en la condensación que su aliento había dejado. Pero su mano no estaba bien. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones demasiado prominentes, las uñas agrietadas y oscuras, como si hubieran estado arañando algo por demasiado tiempo. Podía sentir su peso contra el camión, aunque no se había inclinado, aunque no había hecho nada más que estar allí. Era como si su presencia sola fuera suficiente para deformar el espacio entre nosotros, para atravesar el vidrio y asfixiarme con su intensidad. Cada parte de mi cuerpo gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero no podía apartar mis ojos de él, no podía liberarme del horror magnético que me ataba a mi asiento. Y entonces me di cuenta de algo aún peor, no solo me estaba mirando. Me estaba estudiando. Observando. Como si estuviera decidiendo algo, calculando su próximo movimiento. Y supe, de esa manera profunda y primal que no necesita palabras, que lo que decidiera no terminaría bien para mí. Finalmente, mi parálisis se rompió, el puro peso de mi miedo dando paso a una necesidad desesperada de actuar. Mi mano tembló mientras alcanzaba el encendido, cada movimiento deliberado y lento, como si cualquier movimiento brusco pudiera provocarlo. Mis dedos rozaron el metal frío de la llave, y la giré. El motor rugió al encenderse, rompiendo el silencio sofocante dentro de la cabina. La vibración familiar del camión debajo de mí era como un ancla, trayéndome de vuelta al ámbito de la acción, a la tenue apariencia de control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello de esperanza. El sonido, la potencia, la maquinaria cruda del camión, era mi salvavidas. Mantuve mis ojos fijos en él, temeroso de apartar la mirada ni por un segundo. Su rostro aún estaba iluminado por el brillo del tablero, sus ojos salvajes reflejando la tenue luz, su cuerpo inquietantemente inmóvil. El gruñido no había parado. Si acaso, se había vuelto más profundo, retumbando bajo en su garganta como una advertencia, como el tipo de sonido que esperarías de algo primal. Algo que pertenecía a lo salvaje más que a la figura hueca de un hombre frente a mí. Su cabeza se inclinó más, el ángulo tan antinatural que hizo que mi estómago se revolviera. Era como si me estuviera estudiando de nuevo, analizando cada movimiento, esperando algo. Lentamente, puse el camión en marcha, el sonido familiar de la maquinaria encajando en su lugar anclándome aún más. Los faros se extendieron hacia adelante, perforando la oscuridad, iluminando el asfalto agrietado que conducía fuera del lote. Mi pie presionó ligeramente el acelerador y el camión comenzó a avanzar lentamente, los neumáticos crujiendo sobre grava suelta y escombros. Esperaba que reaccionara, que se moviera, pero no lo hizo. Permaneció arraigado al lugar, sus ojos siguiéndome, sin parpadear, su cuerpo inquietantemente rígido excepto por el ocasional espasmo de sus dedos. Por un momento breve y pasajero, pensé que todo había terminado. Pensé que el tamaño y el movimiento del camión, el rugido mecánico del motor, serían suficientes para romper el hechizo que lo mantenía allí. Tal vez retrocedería hacia las sombras donde pertenecía, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El pensamiento era reconfortante, incluso cuando sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Y entonces, se abalanzó. Fue repentino, violento y mucho más rápido de lo que podría haber anticipado.
Un momento estaba inmóvil, y al siguiente, todo su cuerpo se lanzó hacia adelante con una fuerza que hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. Sus palmas golpearon el lado de la cabina, el impacto reverberando a través del metal como un trueno. El ruido era ensordecedor, una combinación enfermiza de carne encontrando acero y los gruñidos guturales que erupcionaron de su garganta. El camión se sacudió ligeramente mientras instintivamente presionaba más fuerte el acelerador, pero él se aferró al lado, sus dedos arañando la ventana, dejando rayas de mugre y lo que parecía sangre esparcida por el vidrio. Su rostro estaba ahora a pulgadas del mío, distorsionado por la curvatura de la ventana, sus rasgos retorcidos en una máscara grotesca de furia y hambre. Su boca se abrió más de lo que debería, mostrando los dientes, y el ladrido regresó, frenético, furioso, un sonido que parecía resonar dentro de mi cráneo. Podía sentir el camión tambaleándose mientras su peso se desplazaba contra él, sus movimientos erráticos pero imposiblemente fuertes. No solo estaba golpeando el camión, estaba intentando entrar, sus dedos rascando los bordes de la puerta como si buscaran una manera de abrirla. La pura fuerza de sus ataques enviaba vibraciones a través de la cabina y agarré el volante con más fuerza, mis nudillos blancos, mi respiración viniendo en jadeos cortos y llenos de pánico. Presioné el acelerador más fuerte, el camión ganando velocidad, el motor rugiendo más alto mientras intentaba poner tanta distancia como fuera posible entre él y yo. La salida del lote se alzaba por delante, la carretera abierta más allá prometiendo escape, seguridad, cualquier cosa menos esta pesadilla. Pero no soltaba. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, más desesperados, su rostro retorciéndose con una furia casi animalística. Su cuerpo se aferraba al lado del camión de una manera que desafiaba la lógica, sus movimientos bruscos y antinaturales, como si sus extremidades trabajaran contra su propio diseño. El sonido de sus palmas golpeando la cabina era implacable, un ritmo de caos que coincidía con el latido frenético de mi corazón. Ahora también podía escuchar el rascado, sus uñas arañando el metal, cada roce enviando una sacudida de inquietud a través de mí. No era solo un arañar aleatorio, era metódico, intencional, como si estuviera intentando encontrar una debilidad, una forma de atravesar la barrera que nos separaba. El pensamiento envió una nueva ola de pánico a través de mí, mi mente corriendo con la imposibilidad de todo ello. Pisé el pedal del acelerador a fondo, el camión avanzando con un rugido gutural. La fuerza de la aceleración hizo que se deslizara ligeramente, su cuerpo sacudiéndose mientras luchaba por mantener su agarre. Por un breve momento, pensé que podría haberlo sacudido. Pero entonces golpeó sus manos contra la ventana de nuevo, más fuerte esta vez, la fuerza del impacto agrietando el vidrio. Una red de fracturas se extendió por la superficie, y mi estómago se desplomó. No resistiría mucho más. La carretera abierta estaba tan cerca ahora, el borde del lote a solo unas yardas de distancia. Empujé el camión tan fuerte como pudo ir, los neumáticos chirriando mientras luchaban por tracción en el pavimento desigual. Mi enfoque se dividía entre la carretera por delante y la figura aferrada al lado de la cabina, su rostro contorsionado en una mezcla de furia y algo mucho peor, regocijo. No solo estaba intentando entrar, estaba disfrutando del terror que causaba, alimentándose de él como una fuerza parásita. Y entonces, justo cuando el camión alcanzó el borde del lote, dejó escapar un sonido que me congeló hasta el núcleo, un aullido. No era humano. Ni siquiera era animal. Resonó a través del lote, reverberando entre los árboles y la oscuridad, un sonido que me perseguiría mucho después de que estuviera libre de ese lugar. Conduje durante lo que pareció una eternidad, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos dolían, mis brazos bloqueados en una tensión rígida e implacable. La autopista se extendía ante mí, una cinta negra interminable iluminada solo por los haces gemelos de mis faros. El mundo fuera del camión no era más que un borrón de oscuridad, roto ocasionalmente por el reflejo fugaz de un cartel de carretera o el brillo hueco de estrellas distantes. El zumbido rítmico del motor era el único sonido, pero incluso eso se sentía distante, ahogado por los ecos del caos que acababa de escapar.
Cada milla se sentía surrealista, mi mente reproduciendo los eventos una y otra vez como una cinta de película rota. No podía dejar de ver su rostro, la mueca retorcida, los ojos inyectados de sangre, la forma en que su cuerpo se había movido como si estuviera unido por algo más que carne y hueso. El sonido de sus palmas golpeando el camión, el vidrio fracturado amenazando con romperse, el aullido sobrenatural que había erupcionado de su garganta, se aferraban a mí como una segunda piel, negándose a soltarse sin importar cuán rápido condujera o cuán lejos fuera. La noche afuera parecía interminable, la autopista un vacío que tragaba el tiempo y la distancia. Seguía mirando el retrovisor, mi aliento atrapándose cada vez que pensaba que veía movimiento en las sombras más allá del brillo rojo de mis luces traseras. Mi mente racional me decía que no podía haberme seguido. El camión había sido demasiado rápido, el lote estaba demasiado atrás. Pero la parte primal de mí, la parte que había sido tan profundamente sacudida por el encuentro, se negaba a creerlo. Esa parte susurraba que él aún estaba allá afuera, en algún lugar en la oscuridad, caminando justo más allá de los bordes de mi visión, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. La cabina del camión, normalmente mi santuario en la carretera, ahora se sentía sofocante. El aire adentro era pesado, denso con el hedor persistente del miedo. Mis manos temblaban en el volante, y mi pie seguía flotando cerca del acelerador, listo para acelerar ante el menor indicio de peligro. Cada sombra a lo largo del borde de la carretera, cada destello de movimiento captado por el rabillo del ojo, se sentía como una amenaza. No podía sacarme la sensación de que estaba siendo observado, que su mirada aún estaba sobre mí, perforándome desde algún punto de vista invisible. Los carteles de carretera que anunciaban la llegada al próximo pueblo finalmente aparecieron a la vista, sus superficies reflectantes brillando como faros en la noche. La visión de ellos trajo un leve alivio, una esperanza frágil de que finalmente podría detenerme y respirar. Al acercarme al pueblo, el suave brillo de las farolas comenzó a atravesar la oscuridad opresiva, sus halos cálidos derramándose sobre el asfalto y ahuyentando las sombras. La transición se sentía casi discordante, como si estuviera emergiendo de un mundo a otro, pero el miedo no me abandonaba. Se aferraba obstinadamente, una presencia corrosiva en la boca de mi estómago. Me detuve en la primera parada de descanso que vi, el estacionamiento tenuemente iluminado y misericordiosamente vacío. El camión redujo la velocidad a un avance lento, el rugido del motor resonando en el silencio mientras maniobraba en un lugar lejos de la carretera principal. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos poner el camión en estacionamiento, el cambio resbalando de mi agarre. Cuando el motor finalmente quedó en ralentí, el silencio dentro de la cabina fue ensordecedor. Por primera vez desde el encuentro, la ausencia de ruido se sentía como una amenaza en sí misma. Me quedé allí, inmóvil, mirando por el parabrisas mientras mi mente intentaba ponerse al día con la realidad. Mi corazón aún latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas se negaba a disminuir. Cada parte de mi cuerpo dolía por la tensión que había estado sosteniendo, y sin embargo no podía relajarme. Mis manos permanecían apretadas alrededor del volante, mi pie flotaba cerca de los pedales, como si pudiera necesitar encender el camión de nuevo en cualquier momento. No podía sacarme el pensamiento irracional de que detenerse había sido un error, de que le había dado tiempo para alcanzarme. Los minutos se extendían en lo que parecían horas. Miré hacia adelante, mis ojos desenfocados, el brillo de las luces fluorescentes de la parada de descanso proyectando patrones débiles en el tablero. Mi respiración era superficial, cada aliento atrapándose en mi garganta como si el aire mismo resistiera entrar en mis pulmones. Reproduje los eventos en mi mente una y otra vez, buscando algún detalle que podría haber pasado por alto, alguna explicación que diera sentido a todo. Pero no había nada. Sin lógica, sin razón. Solo un hombre, si es que podía llamarse así, y el horror que había dejado tras de sí. Mis manos aún temblaban cuando finalmente solté el volante, los músculos de mis dedos doloridos por el agarre implacable. Miré hacia abajo, medio esperando ver sangre o moretones,
alguna manifestación física del terror que había soportado. Pero eran solo manos, temblorosas, pálidas y húmedas, pero por lo demás normales. La desconexión entre mi cuerpo y mi mente era desorientadora. Me sentía como un extraño en mi propia piel, una cáscara de mí mismo, vaciada por el encuentro. Pensé en salir del camión, en caminar hacia la relativa seguridad del estacionamiento bien iluminado, pero la idea me llenó de una nueva ola de temor. La idea de dejar la cabina, de salir al aire libre, se sentía como una sentencia de muerte. El vidrio y el acero del camión podrían no ser mucho, pero eran algo, una barrera, por frágil que fuera, entre mí y el mundo exterior. Afuera, en el aire abierto, estaría expuesto, vulnerable. En cambio, me quedé donde estaba, mirando el lote vacío a mi alrededor, escaneando los bordes de la luz en busca de cualquier signo de movimiento. La parada de descanso estaba tranquila, pero no era el tipo de tranquilidad reconfortante. Era el tipo de silencio que se sentía antinatural, un vacío que parecía tragar incluso el más leve ruido. Seguía esperando escuchar algo, un ladrido, un gruñido, el rasguño de uñas contra el metal, pero no había nada. Solo el zumbido del motor en ralentí y el leve zumbido de las luces superiores. A medida que los minutos avanzaban, el peso de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse sobre mí, pesado y sofocante. El camión, el lote, la autopista, nada de eso se sentía seguro nunca más. El mundo había cambiado, sus bordes deshilachados por algo que no podía explicar, y sabía, en el fondo, que nunca lo vería de la misma manera otra vez. Eventualmente, me convencí de que había terminado. Tomó semanas, incluso meses, para que el filo crudo del miedo se apagara, para que las noches inquietas dieran paso a algo parecido a la normalidad. Me decía a mí mismo que lo que había visto, o pensado que había visto, estaba detrás de mí, dejado lejos en ese tramo desolado de asfalto en la madrugada. Al menos, eso intentaba creer. Me aferraba a la ilusión de que había sido un evento extraño, una alucinación nacida del agotamiento, o un encuentro extraño pero explicable con alguien profundamente perturbado. Pero en el fondo, sabía mejor. El recuerdo se negaba a desvanecerse, persistiendo como una sombra que se extendía por cada rincón de mi vida. Incluso ahora, años después, los eventos de esa noche me persiguen con una vividez que se siente tan aguda e inmediata como el momento en que ocurrieron. No es solo la imagen de su rostro la que me viene en las horas tranquilas, los ojos inyectados de sangre, la boca espumosa, la forma retorcida y antinatural en que se movía. Son los sonidos los que persisten más. El ladrido. Ese ruido gutural y feral que no pertenecía a ningún humano o animal que haya conocido jamás. A veces, cuando el viento se levanta justo de la manera correcta, trayendo sonidos débiles y lejanos del mundo exterior, casi puedo escucharlo de nuevo. Débil al principio, lo suficientemente distante como para convencerme de que es solo mi imaginación. Pero luego crece más fuerte en mi mente, surgiendo de los recovecos de la memoria hasta que puedo sentirlo reverberando en mi pecho, llevándome de vuelta a esa noche, sin importar cuánto intente luchar contra ello. Y no es solo el ladrido. Son las otras sensaciones las que regresan inundándome, sin ser invitadas. La sensación de su peso contra el lado del camión, las vibraciones de sus palmas golpeando la cabina, las uñas raspando el metal con un ritmo deliberado y inquietante. Por la noche, me despierto en un sudor frío, mis manos agarrando el borde de mi colchón como si aún estuviera aferrado al volante, mi corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. Incluso durante el día, cuando el sol brilla y el mundo se siente normal, un destello de movimiento en mi visión periférica o el ladrido repentino de un perro es suficiente para acelerar mi pulso. Mi mente girando de vuelta a ese momento de terror puro e implacable. Me he dicho innumerables veces que no podría seguir allá afuera. No es posible. Fuera lo que fuera, quienquiera que fuera, tenía que estar desaparecido, dejado atrás en los rincones oscuros de una noche que pertenecía al pasado. Pero ninguna cantidad de lógica o razonamiento puede borrar la duda persistente.
Cada vez que escucho ese ladrido débil y lejano, ya sea real o imaginado, mis pensamientos se espiralan. ¿Y si aún está allá afuera? ¿Y si está esperando, escondido en las sombras, paseando por los bordes de algún lote olvidado, vigilando la autopista en busca de su próximo objetivo? Es una pregunta que nunca puedo alejar del todo, sin importar cuánto tiempo pase. Se entierra en mi mente, susurrándome cuando estoy solo, royendo los bordes de mi cordura. Nunca volví a tomar siestas en el trabajo. La idea de cerrar los ojos, aunque sea por un momento, se siente como invitar a algo terrible a encontrarme de nuevo. El sueño mismo se volvió una tarea inquieta, llena de sobresaltos y arranques, acosada por sueños de una figura imponente parada justo fuera de mi alcance, sus ojos ardiendo con un hambre depredadora. Durante meses después de esa noche, mantuve mis rutas estrictamente a las horas del día, negándome a conducir por la noche sin importar cuánto me costara en tiempo o paga. La idea de la oscuridad, de los tramos vacíos de carretera y los lotes de estacionamiento desolados que alguna vez habían sido rutina, era insoportable. Pero más que eso, nunca regresé a ese estacionamiento. Ni una sola vez. El solo pensarlo me llena de una sensación visceral de temor, una repulsión instintiva que no puedo explicar. No es solo miedo, es algo más profundo, algo primal. Ese lugar se siente contaminado, incorrecto, como si no perteneciera al mundo que conozco. Incluso ahora, cuando pienso en él, siento el mismo peso opresivo que sentí esa noche, la misma sensación de que las sombras allí no son solo sombras, que el silencio no está vacío sino vivo con algo malévolo, algo que espera. Algunos lugares, he aprendido, es mejor dejarlos olvidado. Es una verdad dura, pero una que he llegado a aceptar. Hay rincones de este mundo que no encajan limpiamente en lo racional, lo explicable. Lugares donde las reglas a las que nos aferramos, las reglas que nos dicen que es real y que no, comienzan a deshilacharse en los bordes. He intentado dejar ese lote atrás, enterrar el recuerdo de él junto con la figura que me persiguió allí. Pero incluso mientras me digo que todo ha terminado, que está detrás de mí, no puedo sacarme la sensación de que no lo está. Que él no lo está. La verdad es que nunca lo sabré con certeza. Y tal vez esa sea la parte más aterradora.